La sobaco peludo y dientes podridos de la vieja decrépita de Rosario Murillo sigue imparable preparándose para tomarse el poder una vez que el moclín de Daniel Ortega estire los caites. La vieja vengativa de Murillo el lunes 6 de noviembre del 2023 dio la orden de despedir, purgar y mandar al chipote al séptimo magistrado del CSJ en Managua, al sapo Manuel Martínez. Fuentes que presenciaron el hecho afirman que al magistrado Martínez la policía que se ha tomado este poder del Estado a este no le permitieron la entrada al Consejo Supremo de Justicia y ahí mismo fue notificado que había sido despedido, purgado de todos sus poderes y que sería llevado al chipote para ser investigado. Trabajadores de este poder judicial con perfiles bajo la sombra han filtrado que los únicos que la policía deja entrar al CSJ sandinista orteguista son a Marvin Aguilar y a Juana Méndez. Hasta este momento se suman un total de más de 450 personas despedidas en todos los poderes del Estado de Nicaragua. El lunes 6 de noviembre del 2023 se conoció que el régimen extendió su purga a todos los departamentos de Nicaragua donde poseen sedes del Consejo Supremo de Justicia. Los departamentos purgados fueron Matagalpa, Estelí, Huigalpa, Ocotal, León, Chinandega, Bluefields, Masaya y Granada. Todos estos purgados de todos los poderes del CSJ han sido exterminados sin derecho a aguinaldo ni liquidación. De los más de 450 despedidos, la mayoría se encuentran en las celdas del nuevo chipote siendo investigados y sin derecho a poder ser vistos por sus familiares. Los purgados antes de ser destituidos son llamados en privado por policías criminales del régimen quienes les dan la noticia y les piden a la fuerza que entreguen sus celulares desbloqueados y con todas las contraseñas. Hasta este momento que están viendo este video, el régimen ha despedido a toda la cúpula amiga de magistrados de la expresidenta del CSJ Alba Luz Ramos. Todos estos magistrados despedidos formaban parte del círculo cercano de Ramos y en total son 7 los magistrados que el régimen despidió, purgó y mandó al chipote para ser investigados. Esto vino a dar con que había un pleito interno entre los sapos de Daniel Ortega, más arrastrado como Marvin Aguilar, que ahora es el que está de facto, pero no ha sido nombrado por la Asamblea Nacional, el jefe de la Corte Suprema de Justicia o el presidente interino de la Corte Suprema de Justicia. Pero volviendo al tema, Payo arranca todo con Payo, luego se queda Alba Luz Ramos, hay fuga de información, hay y continúa saliendo información de la Corte Suprema de Justicia luego de la salida de Payo, hay actos de corrupción, coimas y mucha plata de por medio manejada por Alba Luz Ramos sin que haya dado parte a Rosario Murillo, que es la que maneja el dinero, los intereses y el poder del FSLN en Nicaragua. Santiago, eso es todo. Alba Luz Ramos quiso en varias oportunidades salir de Nicaragua. No tenía chance. Creyó que haciéndose la loca iba a poder mantener, por lo menos, la magistratura en la Corte Suprema de Justicia. ¿Se acuerda del vocal? Del vocero, que está aquí en Estados Unidos y lo mandó Daniel Ortega. ¿Usted piensa que fue de gratis? A los secretarios y los allegados de Alba Luz Ramos, a los más de 100 despedidos en estas 2 últimas semanas, investigados, despedidos y magistrados defenestrados. Hasta el liberal Virgilio Burdián se fue en el saco, ahora sí presente. Porque el Piricuaco mayor, este que usted está viendo ahí, en el 2018 andaba de paramilitar, Marvin Aguilar, y estas dos, que es Marta Ley Bayón y Marta Quesada, que las recuerda muy bien Rosario Murillo, porque fueron las que cerraron el caso de Zoila América Narváez. Mire usted, ese es el caso de Zoila América Narváez. ¿Dónde estaba Mónica Baltodano? Tampoco la perdonó Daniel Ortega. ¿Dónde estaba López, el marido de Mónica Baltodano? Estaba con Daniel Ortega. Ven que Daniel Ortega o Rosario Murillo ahora no va a dejar títeres sin cabeza, porque el poder, ella lo controla. Porque a Daniel Ortega, ella lo controla. Porque a la policía, ella la controla. Porque al Poder Judicial necesita un paramilitar, a un fanático y a un incondicional en la Corte Suprema de Justicia. Porque en el Consejo Supremo Electoral, que es otro poder del Estado, ya está tomado. Lo dije el otro día, y esto no tiene que usted haber salido de Harvard para entender que el último que queda es Julio César Avilés, cabeza del ejército. La pregunta es, ¿a quién está pensando poner Rosario Murillo en el ejército popular sandinista, en el ejército criminal piricuaco? Porque ya controla todo de una manera directa. El procurador lo maneja Rosario Murillo. O sea que no tiene que pedirle favor ni ir a la Corte Suprema de Justicia, ni hacer trámites engorrosos. Ya va a tener el registro de las propiedades, el registro de los negocios, el registro de las asociaciones. Va a quitar, va a robar, va a piñatear, va a transferir, va a cambiar papeles, va a cambiar escritura, va a cambiar sociedades, va a amenazar, va a extorsionar. O sea, va con todo la Jezabel Murillo, porque sabe que le queda poco tiempo al piricuaco mayor Daniel Ortega. Por eso está cometiendo estas locuras. De incluso, dice usted, y ese estoy casi seguro que no es Daniel Ortega, es ella, prohibir las misas, las eucaristías, las oraciones de misas para los santos difuntos. Esas almas que ella envió al otro lado, esas almas que están con Dios, la mayoría inocentes, jóvenes, esas almas que claman justicia. Y el Señor que dice en su Sagrada Escritura, tranquilo, mía es la venganza, dice Yahvé. En su homilía de este domingo 5 de noviembre del 2023, Monseñor Silvio Báez criticó al régimen más asesino de Nicaragua, los Ortega Murillo, a quienes llamó ser unos gobernantes hipócritas y quienes usan a sus lamebotas para que estos impidan las libertades de los nicaragüenses. Monseñor Báez afirmó que el régimen parásito de los Ortega Murillo hablan de los actos y enseñanzas de Jesús Hijo de Dios, pero estos en la práctica no lo viven volviéndose unos hipócritas. Dios, hermanos y hermanas,
En el Evangelio de este domingo hemos escuchado una dura crítica de Jesús a las autoridades religiosas de Israel, representadas en los escribas y fariseos. Los escribas eran los estudiosos de la ley de Moisés, la cual conocían muy bien. Los fariseos, en cambio, eran estrictos cumplidores de los mandamientos y los ritos de esta ley. Lo primero que llama la atención en el texto del Evangelio de hoy es que Jesús no se dirige directamente a los líderes religiosos a quienes critica, sino a la multitud, a un gran número de personas que seguramente se habían acercado a él y lo rodeaban para escucharlo, y a sus discípulos, quienes siempre estaban con él y lo acompañaban. Este dato podría indicar que las actitudes y las acciones que Jesús critica de aquellos dirigentes religiosos no es algo exclusivo de ellos, sino que todas las personas que lo escuchaban podían actuar en su vida de la misma manera. Y por eso, para Jesús, era importante que todos escucharan lo que iba a decir. Jesús no pone en discusión la autoridad magisterial de escribas y fariseos en relación con la ley de Moisés, ni mucho menos el valor religioso y ético de la ley en la que Dios había revelado su voluntad. Lo que Jesús condena de ellos es su vida incoherente, pues enseñaban una cosa y hacían otra. Eran excesivamente legalistas y rigurosos, y vivían dominados por la rigidez mental y arrastrados por su afán de exhibicionismo. Toda la crítica de Jesús contra estos hombres de la religión se podría resumir en la lapidaria frase que escuchamos al inicio del texto, refiriéndose a ellos. Dicen una cosa y hacen otra. O bien, no hacen lo que dicen. Esta gente hablaba con la autoridad de Moisés, daban cátedra en su nombre para exigir a los demás lo que ellos mismos no vivían. Jesús nunca soportó la mentira, la hipocresía y la doblez de vida. Esta actitud la denunció siempre como gravísimos pecados. Y por eso critica la incoherencia de vida de esta gente. Dicen y no hacen. Dicen una cosa y hacen otra. Hay un abismo entre lo que enseñan y lo que practican, entre lo que dicen y lo que hacen, entre lo que exigen a los demás y lo que se exigen ellos mismos. Lo que Jesús condena en los hombres de la religión de su tiempo es un vicio que va más allá del ámbito de la religión. Es una actitud hipócrita que trasciende el tiempo y sigue siendo una actitud sumamente negativa, también hoy, no solo en la religión, sino en todos los ámbitos de las relaciones humanas. En italiano existe un dicho que se refiere precisamente a esta incoherencia entre el decir y el hacer. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, decimos nosotros en español. Es decir, entre el decir y el hacer hay un abismo. Pasar del decir al hacer es algo muy exigente. En realidad, solo Dios hace lo que dice. Solo Él es fiel a su promesa. Solo Él cumple lo que nos promete. También Jesús vivía lo que predicaba. Y lo que decía era reflejo de su propia vida. En Jesús, el decir y el hacer coincidían. Nosotros no logramos ser así. No somos como Jesús. No siempre somos coherentes. No siempre logramos hacer lo que decimos. Muchas veces prometemos y no cumplimos. O decimos una cosa y hacemos lo contrario. Y no necesariamente por mala voluntad. Muchas veces por olvido, por descuido, por debilidad o por egoísmo. Es propio del ser humano esta inestabilidad, esta incoherencia existencial en el corazón, que te lleva partido el corazón por dentro. El problema es cuando esta incoherencia entre el decir y el hacer se vuelve todo un estilo de vida. Cuando arraiga en el corazón y nos volvemos personas dobles, mentirosas, que hablan y nunca hacen lo que dicen, que prometen y nunca cumplen, o que dicen y luego hacen siempre lo contrario. O dicen una cosa y hacen otra. Estas son personas incoherentes. Son personas que no tienen credibilidad y son confiables. Nunca le confiaríamos algo importante a alguien así. Pues podría decirnos que sí y luego no hacer lo que dijo. No podemos confiar en personas que nunca muestran con sus obras las palabras que dicen. No son confiables, no son creíbles. Lamentablemente hay mucha gente así. Y lo que hoy la sociedad y la iglesia necesitan son personas de una sola cara, que caminen en la verdad, que hagan lo que dicen, que cumplan lo que prometen, que no digan una cosa y hagan otra. Las personas que no son coherentes y no viven lo que dicen ni cumplen lo que prometen, hacen mucho daño. Socavan la confianza en las relaciones, crean rupturas y malos entendidos, provocan decepciones y frustraciones. Hay muchos ejemplos. Pensemos en los dramas de la infidelidad matrimonial, en donde se dice con la boca, te amo, pero con la vida se hace otra cosa, pues se tiene el corazón en otro sitio o ya ha entregado a otra persona. Otra forma de incoherencia es la hipocresía, de quien te asegura con sus palabras su afecto y su amistad, pero que a tus espaldas habla mal de ti, te difama, levanta chismes en tu contra y puede llegar incluso a dañarte. Esta es la doblez que hace daño. Si la falta de credibilidad y de confiabilidad es grave en las relaciones interpersonales y familiares, es mucho más grave cuando las personas implicadas en estas relaciones dobles son personas que tienen serias responsabilidades sociales. Podemos imaginar una sociedad en manos de gente así. Hay quienes afirman luchar por la justicia y defender los derechos humanos, pero en su vida, en su conducta, irrespetan a quien piensa distinto. Actúan con autoritarismo, humillan, excluyen y propician nuevas relaciones de sometimiento. Doblez de vida. Hay educadores que enseñan en las aulas, pero con su conducta deseducan a quienes pretenden formar. Se educa más con el ejemplo que con la palabra. Hay quienes se autoproclaman revolucionarios, pero que no están dispuestos a revolucionar su corazón. No se plantean transformar sus vidas, pues son incapaces de aceptar los errores cometidos. Y hablando de estas personas que tienen responsabilidades sociales, no podemos dejar de lado el cinismo de los que dicen ser socialistas y solidarios, pero lo que menos hacen es socializar, pues viven encerrados por miedo en sus búnkers. Y tampoco son solidarios, pues viven destrozando el entramado social, y todo lo que hacen es para enriquecerse y proteger sus propios intereses y privilegios. Usualmente esta gente cínica dice estar con el pueblo,
pero lo que hacen es usar al pueblo como pretexto para tapar sus actos de corrupción. Llegan incluso a hablar y a autoproclamarse pueblo presidente, pero luego piensan en lugar del pueblo y anulan a este mismo pueblo, impidiéndole ejercer sus libertades fundamentales. Hay otros líderes políticos que se presentan como dispuestos a ser servidores de la gente y del pueblo, pero viven lejos de la gente y con su estilo de vida demuestran que ni siquiera les gusta ser pueblo. Tantas veces, desgraciadamente, también los mismos sacerdotes predicamos la caridad, pero en la vida somos egoístas. Hablamos de la cruz, pero vivimos en la comodidad y en la abundancia. Proclamamos el valor del servicio y nos servimos de la gente, y a veces la tratamos con grosería. En todos los ámbitos de la vida existe este terrible drama que denunció Jesús. Dicen una cosa y hacen otra. Y pudiéramos multiplicar los ejemplos. Pero la crítica que Jesús hace hoy, más que una condena, es una luz, un camino nuevo que nos invita a recorrer. Seamos siempre los primeros en vivir lo que decimos, enseñamos o predicamos. La convivencia humana es más sana y hacemos mucho más bien a los demás cuando en nuestro corazón no hay doblez. La sociedad necesita líderes íntegros, cuya vida genere confianza. Y la iglesia necesita de personas creyentes que también sean creíbles. Sigamos el ejemplo de Jesús, quien nunca abandonó la autenticidad, ni se dejó llevar jamás por la doblez y por la mentira. En el espejo de la vida, reflejemos la imagen de la integridad de Jesús con palabras sinceras y acciones coherentes, por el bien de la convivencia humana y para que el mundo conozca, a través de nuestra conducta, la belleza de la verdadera integridad. Amén.